Se ha venido dando en la sociedad mexicana un proceso muy interesante. Estamos viviendo una coyuntura en donde creo los ciudadanos están empezando a sentir que hay un rol particular para la sociedad, y por lo mismo ha venido surgiendo un tema que es el de las candidaturas ciudadanas independientes y también alguna acción. ¿Eh? Ese está apagado. Ah, este está. Ese me falta. Perdón. Fuera de eso no hay ningún problema, ¿no? Sí. En estas experiencias de micrófonos apagados, tengo una en donde me senté encima de él, pero bueno, pues bueno, como les digo, se ha venido presentando un proceso de una cada vez creciente participación de la ciudadanía. Y esto ha derivado en las candidaturas independientes que empiezan a abrir una rendija muy interesante por encima del alcance, incluso hasta de los partidos políticos. Pero también con su consolidación y con su presencia, también se ha presentado un fenómeno interesante de reacción de parte de algunos estados y de algunos partidos que han venido proponiéndole resistencia o subido la vara a las candidaturas independientes para hacer de estas candidaturas independientes imposibles. Y esto en abono de algunos gobernantes y partidos que parece que no entienden que lo que están haciendo es realmente darse un tiro en el pie. Pero bien, de esto vamos a platicar y está conmigo, quiero saludar con entusiasmo a Antonio Quintana, que es presidente de Coparmex, aquí en Puebla, a quien saludo. Toño, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias. También a Job César Romero, que es rector de la Universidad Madero. Job, muchas gracias también, señor rector. Muchas gracias, buenos días. Nosotros además identificamos a las universidades y a sus rectores como uno de los elementos más importantes para la evolución de todo lo que socialmente podamos pretender ver en los próximos tiempos en México. Aquí de este lado, en mi lado izquierdo, está Emilio Baños, que es rector de esta querida UPAEP, a quien saludo con mucho entusiasmo. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás, Pedro? Pues bienvenido de vuelta a tu casa. Muchas gracias. Aquí me siento, y también conmigo está Antonio Prosperi, que es presidente de la Canaco Puebla. Antonio, muchas gracias también. A tus órdenes, Pedro, y gracias por la invitación de Toño para esta reunión. No, es un placer el tenerlos a todos, y a mi querido Beto Merlo, que es un hombre que ustedes ya conocen, un hombre que ha hecho una lucha incansable, constante, por darle en Puebla un tono, un sello y una defensa a lo que son las candidaturas independientes. Ha trabajado muchísimo en ello. Beto, me da mucho gusto como siempre verte aquí. Amigo, como siempre también, bienvenido a Puebla, aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Señores, se presenta una, creo, oportunidad interesante en medio de una serie de situaciones que prevalecen en México, que resultan muy difíciles de seguir sosteniendo. Leí un trabajo verdaderamente extraordinario del rector de la UPAEP, de Emilio Baños, que me parece que es un buen punto de partida. Con todo ello, ¿qué es lo que crees que la sociedad, desde una propuesta académica, desde una propuesta de análisis y de la ciudadanía, pudiera marcar un diferente curso de la vida política en México? Emilio. Gracias, Pedro. Pues mira, justamente nosotros en lo que hemos venido trabajando es en un análisis de cómo ha evolucionado la participación ciudadana en los diferentes ámbitos de la vida pública del país. Concretamente, desde luego están las coyunturas de los diferentes momentos electorales, ¿no? Las jornadas electorales. Y lo que nosotros hemos leído es que realmente la vida, digamos, efectiva partidista en México, pues no tiene más de 30 años, cuando empezó realmente a haber alternancia en el país, en diferentes entidades o distritos. Y desgraciadamente pasó muy poco tiempo para que las banderas que en un momento prendieron a la ciudadanía, pues fueran olvidadas. Y la lógica de los partidos empezó, digamos, a manejarse más en un tema de obtener los diferentes cotos de poder, a fortalecerlos, etcétera, y fueron olvidándose de la ciudadanía. De manera que nosotros decíamos hace poco en este informe que comentas, que los partidos de alguna manera se han distanciado, se han olvidado de las causas ciudadanas. Lo vimos concretamente en el último proceso electoral, para todos conocido.
aquí hacíamos la reflexión, en el área conurbada de Puebla hubo una participación del 33%. O sea, el máximo abstencionismo que se había registrado desde hacía muchísimos años. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que efectivamente hay una desconexión, hay un distanciamiento con la ciudadanía. Y también subrayábamos, a nadie debe sorprender el que ahora con estas posibilidades de candidaturas independientes, cuando se conectan o se han logrado conectar con las causas, lo que realmente le importa al ciudadano, pues efectivamente prenden, porque hay muchas necesidades, hay muchos afanes del ciudadano, y que si no lo ve hoy reflejado o no se siente representado por las propuestas partidistas, estas nuevas propuestas frescas, más genuinas, congruentes, pues sí que tienen un respaldo, ¿no? Tienen un respaldo que es, por cierto, un respaldo creciente. Hay un papel que se juega por parte de las entidades corporativizadas de los empresarios. Un factor fundamental en el nuevo desarrollo de la propuesta ciudadana tiene que ver con la difusión que desde el empresariado se dé. Y ahí creo que entidades como la Coparmex son fundamentales en esta difusión. Así es, Pedro. Mira, como menciona Emilio, el escenario en el que estamos viviendo, nosotros como empresarios desde Coparmex, pues estás en un entorno, ¿no? Vivimos en un entorno, nuestras empresas están en un entorno que tenemos que cuidar, ¿no? Abonar a que las cosas vayan mejorando. El tema de la democracia partidista, como estamos mencionando, que se viene agotando, ¿no? No quiero decir que esté completamente agotada, ni queremos decir que ese modelo ya no funciona. Sin embargo, sí es necesario y imperante, digamos, que sea renovado, por lo menos renovado. Y yo creo que los ciudadanos lo hemos venido pidiendo, y el reflejo del voto ha ido en ese sentido, ¿no? El hartazgo, los cambios de partidos, el ciudadano ya no vota porque sí, ¿no? O sea, es un voto además ya mucho más razonado. Entonces, los organismos empresariales y como Coparmex, pues sentimos que uno de los valores fundamentales que tenemos es la democracia. Nos ha costado mucho trabajo construirla. Como bien menciona Emilio, 30 años de partidos, y yo me iría todavía un plazo a lo mejor más pequeño, en el que realmente ha habido alternancias, ha habido oportunidad de elegir, entonces ese entorno es el que hay que cuidar, para que pues haya realmente opciones, escuchar diferentes posturas, poder premiar o castigar a las personas que hagan bien las cosas, ¿no? Y que entiendan el ejercicio del poder como un servicio a la ciudadanía, y no como un lugar desde donde, pues aquí estoy sentado en este trono, y de aquí y para aquí jalo, para mis intereses, para mis cuates, para mi molino, ¿no? Como se menciona. Entonces, realmente entender el servicio como un ejercicio, entender el poder como un ejercicio de servicio hacia la ciudadanía. Que es la carrera del servicio público, que por definición es eso, que desafortunadamente en la coyuntura en la que hoy estamos, yo he venido observando este país por más de 40 años, y el proceso de corrupción en el que ahora estamos metidos, yo creo que es muy grave, y ahí hay, digamos, un elemento corruptor y un elemento corrompible, y esto creo que nos llama a una reflexión de hasta dónde desde el empresariado debemos de accionar un cambio que rompa este desafortunado círculo vicioso en el que nos encontramos. Y yo quisiera de Antonio Prosperi, presidente de Canaco Puebla, que nos diera una visión de por dónde pudiéramos romper esta correlación que ha sido constante y creciente. Yo vería, Pedro, dos temas. El primero sería el tema de yo vería dos temas. Primero, en corrupción, sí. Rendición de cuentas. Bueno, el principal es la educación, Pedro. Creo que está muy diagnosticado. La salida de México en todos los sentidos es la educación. Necesitamos, con los jóvenes, con la generación de México que lleva de jóvenes, cambiar este país. México, tenemos esa oportunidad. Ahora que es un país de jóvenes, en algunos años México pasará a ser un país ya de gente adulta. Ese capital que tenemos de la juventud
y con la autoridad y el gobierno poniendo las bases de una educación que es todo un tema por el sindicato y los sindicatos y los problemas que vivimos en Guerrero y en Oaxaca, Pedro, muy emproblemado, muy atorado, pero creo que se empiezan a dar ciertos vicios de quitar esos cotos de poder, esa corrupción que hay en los sindicatos, para poner el piso parejo y tratar de tener una educación de calidad y una educación que al final viene la otra parte, que es el punto de valores. Creemos que la salida de México también está en los valores, en la honestidad, en el trabajo, en la responsabilidad, en la verdad, y empujar como sociedad hacia estos dos temas de educación y valores para poder transformar un México que lo vemos muy muy complicado, pero que yo creo que sí se puede en verdad cambiar esta situación. Hay una ventana de oportunidad y yo pienso que estamos ya en una condición como para poder romper estas desafortunadas ligas que a veces justifican a la corrupción. Hay empresarios que me dicen, es que si no le entro a la corrupción no tengo trabajo, ¿no? Y pues miren quién se los dice, ¿no? O sea, sí tenemos, dicen que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y pienso que en este momento tendríamos que entrar en una nueva etapa de mucha dignidad y yo diría de muchísimo sacrificio, de sectores que en el país rompiéramos con este contubernio que tiene ligado a este país en el desprestigio y en el deterioro, y que pienso y lo ratifico, desde el corazón de las universidades puede salir una idea que germine entre los nuevos aspirantes a ser ciudadanos que están aquí entrando y saliendo de la UPAEP y de muchas universidades de manera simultánea en este momento, en este lunes. Y yo quisiera preguntarle a Job César Romero, rector de la Universidad Madero, la perspectiva universitaria. Yo creo que ahí es en donde se tiene que poner el acento particular hacia esta finalidad. Así es, Pedro. Creo que las universidades tenemos un papel muy importante que desarrollar en esto. Por una parte, nosotros educamos, pero no solamente educamos para el trabajo, sino también para que la gente cambie la estructura social. Y uno de los elementos que le vamos dando vueltas es el tema de las instituciones. Actualmente tenemos un fuerte problema porque muchas de las instituciones no funcionan. Recordemos que las instituciones son estructuras que el hombre crea, estructuras sociales, cuando llega a un nivel de desarrollo y dice, bueno, tengo ya este nivel de desarrollo, creo la institución que nos va a servir para mantener funcionando a la sociedad. En el caso que estamos platicando, los partidos políticos son una institución, pero cuando ya no permiten la democracia, la alternancia y la representación de los problemas de la sociedad, entonces deja de funcionar. Algo que yo veo con optimismo es que las candidaturas ciudadanas nos dan la oportunidad de romper ese monopolio de los partidos para poder trabajar. Ahí viene una reacción de los partidos políticos, pero se da desde la misma institución, a través de los críticos, a través de los analistas, a través de los que difundimos conocimiento y cultura, que cada quien desde su institución puede cambiarlo. Nosotros como universidades alzamos la voz y decimos, miren, este fenómeno que se está dando no ayuda en nada a la población, pero se debe de cambiar. Y hay gentes que van reaccionando, no solamente dentro de las universidades, fuera de las universidades, porque el peso, la confianza que se tiene en la universidad, en el conocimiento, es muy importante. Entonces, estamos trabajando. Ahora, no es la única estructura que hay que modificar. Con el paso del tiempo se van anquilizando las instituciones y tratan de mantenerse, pero ya no dan la funcionalidad que deberían de dar. En este caso, yo veo, aún los mismos partidos políticos se preocupan por el fenómeno de la participación ciudadana como candidatos independientes. Creo yo que esta candidatura tiene que mover a los mismos partidos políticos y se empieza a dar un fenómeno desde dentro. Se oyen voces que dicen las candidaturas
independientes deberán ayudarnos a los partidos a cumplir la función que debemos de realizar. Ahora, por dentro el partido y por fuera la sociedad, y desde todos los foros, están aquí foros representados, estamos los empresarios, los mismos sindicatos, los trabajadores, la sociedad en general, apunta a que eso no está funcionando y que debe de cambiar. Y ha habido ejemplos que se han dado a últimas fechas que nos marcan un cambio real de las estructuras como tal. Me tocó vivir el cambio de poderes en Nuevo León. Yo quisiera que hubieran respirado conmigo el ambiente que se sentía en el Congreso local. Era impresionante la expectativa sobre lo que fue ese fenómeno que a boca de urna un candidato ciudadano independiente que se sabía que tenía una trayectoria de priismo, pero que se entendía como independiente en ese momento, trajo a boca de urna 2 votos a 1 con respecto de partidos políticos que le metían carretadas de billetes para ganar las elecciones. Beto Merlo me ha estado constantemente reportando, constantemente por todas las vías, por el Twitter, por WhatsApp, por el WhatsApp, por todas vías, constantemente me reporta los esfuerzos que desde aquí, desde Puebla, se han hecho para resistir una postura gubernamental en Puebla que hizo una reforma para subir la vara a los candidatos independientes, que de toda suerte, por más que se discuta para modificar lo que se planteó desde el gobierno del estado, pasarán las elecciones del año que entra y ya vendrán con estas modificaciones. Por más gritos que peguemos, Beto, creo que esto ya no tiene modificación, por lo menos para el año que viene. Así es, Pedro, y como bien comentabas, si bien ha habido esta respuesta conservadora por parte de los grupos en el poder, recordemos que el siguiente año se van a contender por 13 gobernaturas y 12 de esos estados son los que han emprendido pues esta embestida con los candados a las independientes. Entonces pues sí, nosotros podemos ver que esto es una materialización del pavor que tienen los partidos hacia la participación ciudadana, y es muy triste que lejos de entendernos, ¿no?, a los ciudadanos articulados como los mejores aliados para llevar a cabo las transformaciones democráticas que necesita el país, pues nos sigan viendo como una amenaza, ¿no?, aun cuando la democracia es de nosotros, de las personas, y no de los partidos políticos. Sin embargo, también han habido respuestas o contrarrespuestas positivas, ¿no? El caso de los esfuerzos que hemos emprendido aquí desde Puebla. Aquí están los señores rectores y los presidentes de las cámaras que también estuvieron pues ahí apoyando con un desplegado que salió a nivel nacional, la propia propuesta de Manuel Cloutier con su iniciativa de cancha pareja, que busca pues dar paso atrás a esta tendencia de obstaculizar a los candidatos independientes. Sin embargo, también yo creo que es muy importante que como ciudadanos tomemos el toro por los cuernos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que aunque nos pongan 1000 trabas, que aunque nos pongan 1000 obstáculos, del tamaño de esos candados también tiene que ser el tamaño del esfuerzo que nosotros tenemos que hacer por demostrarles que el paso de la historia a este momento pues ya es prácticamente indetenible, ¿no? Veíamos una encuesta, por ejemplo, de parametría a finales de las elecciones, donde veíamos que el 65% de los mexicanos ya conocía y apoyaba la figura de los candidatos independientes. Ojo, una cosa es la figura y otra cosa es que vayan a apoyar a un candidato independiente, ¿no? Porque ahí depende de la persona. Y recientemente también Excelsior publica otra en la que vemos que ese 65% se dispara a un 81%. Entonces, a mí me parece que es lamentable que las reformas que se emprendieron de candidatos independientes en los estados para que pudieran participar en las próximas elecciones haya sido desde una lógica de conservación del poder partidista, ¿no? Más allá de poder ampliar el derecho humano a la participación electoral, que hasta entonces después es un derecho electoral, ¿no? Y yo lo había comentado en tu programa, nos comprometimos con las personas que nos han seguido a presentar los amparos correspondientes para dar marcha atrás a estas reformas, y lo hicimos. Ya no nos dio tiempo por cuestiones operativas y para que la gente tampoco tuviera que invertir de su dinero en el tema de socializar los amparos, pero quiero que sepas que sí presentamos 5 de ellos y estamos ahorita, bueno, pues promoviendo nuestro recurso de queja porque algunos de ellos han sido desechados, ¿no? Lamentablemente el sistema jurídico mexicano no tiene esta perspectiva de que el derecho electoral, antes de ser un derecho electoral, es un derecho humano. Así está en el derecho internacional de los derechos humanos, y creo que también tendría que haber una reforma muy importante. Por eso yo aplaudo mucho todas estas iniciativas que han dado, se han dado desde lo local, pero también desde lo nacional, que digamos es un reclamo o materializan un reclamo generalizado de la sociedad. Movimientos así, como los que estamos empezando a ver en nuestro país,
nos hacen pensar que hemos pasado de la mar tranquila, de un país en donde no pasa nada, a un país en donde empieza a haber una revolución intelectual sobre un proceso que en la ciudadanía está empezando a permear a través de razonamientos, a través de propuestas. Tenemos que ver cómo se modifica el modelo de gobierno que podemos lograr hacia el futuro, que nos dé una participación plena del recurso humano, una ampliación del aprovechamiento del recurso natural que tiene un país del tamaño del nuestro, una forma que nos permita aprovechar las inversiones que están dispuestas y otras que podrían estarlo bajo condiciones prevalecientes de un México que tiene promisorio camino por delante, si es que modificamos el modelo de gobierno-sociedad para que haya una mayor participación. Cuando acabamos de estar en la OCDE en París y nos marca a México como, dentro de las naciones de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, como el país de mayor diferencia social en todos los que integramos a este cártel de los países, digamos, desarrollados. En ello hay un ingrediente particular que desde aquí quiero resaltar ya como una reflexión general, y lo quiero poner en dos ámbitos. Uno, los millennials, estos muchachos de 14 a 34 años, muchos de los cuales van a votar por primera vez en su historia en las próximas elecciones, ya sea las del año que entra o en las federales del 18, que hay un particular interés por el tema presidencial. Millennials y mujeres. Millennials, o sea, jóvenes que no tienen atavismos mentales, y mujeres que tampoco. En todo ello, Emilio, señor rector de la OPAEP, ¿cuál es tu visión sobre la participación de este sector de la sociedad? No, fundamental, Pedro. Nosotros sostenemos que también esto ha provocado una reflexión interna en las universidades, y las universidades, por lo menos es la convicción de la UPAEP, no pueden ser ajenas a lo que sucede allá afuera, al entorno. Tienen que componer una visión crítica de la realidad y generar oportunidades de sensibilización de estos millennials que con toda su creatividad, con todo su talento, están ya generando propuestas de transformación específicas, concretas en la sociedad. Y por otro lado, efectivamente, la participación de la mujer, que ya lo vemos también en nuestras aulas. No sé si le sucederá aquí a mis colegas, pero los premios digamos de mayor promedio, de proyectos más audaces, los están teniendo mayoritariamente las mujeres. Es impresionante el ímpetu que pues muestra este sector importantísimo de la población, de manera que me parece que, como decías, aquí se está generando un movimiento. Yo creo que hay razones para estar esperanzados hacia el futuro, porque este tipo de debates, estos esquemas donde la sociedad está tratando de marcar una agenda y trabajando en conjunto para desarrollar una agenda que trascienda a las coyunturas de estos grupos que pues están pues tratando de entender, espero, en dónde están parados y por qué esta exigencia de la sociedad. Pues bueno, yo creo que es muy positivo que desde la sociedad, desde la academia, desde el empresariado, los medios de comunicación, la sociedad civil organizada apunte a desarrollar esos ejes que pues nos llevarían a un mejor estadio de desarrollo en el país. Estoy completamente convencido de ello, y por ahí va, y yo pienso que es algo que ya entes empresariales, Antonio Quintana, Coparmex, desde Puebla, ya se están empezando a detectar e impulsar. Sí, Pedro, mira, estos cambios de los que estamos hablando y esta evolución como país y como ciudadanía, pues todos sabemos que no son de un día para otro. Todos representamos instituciones, tú con tu labor periodística a lo largo de tanto tiempo, hemos visto cómo los cambios pues han sido poco a poco, ¿no? Y a veces te topas con una pared, y a veces con un bloque enorme, y a veces ya le hiciste un boquete a esa pared y por ahí nos metemos todos, y creo que esa ha sido la historia de este México contemporáneo, ¿no? De finales del siglo pasado y principios de este. Creo que hemos ganado espacios que antes habíamos perdido, esas instituciones que hablábamos que si bien es cierto son necesarias para darle certidumbre, organización a todo nuestro quehacer social, digamos, las necesitamos esas instituciones,
Pero también es cierto que, y hay que reconocer que como sociedad las dejamos aventadas, ¿no? Y perdimos esos espacios, o nunca nos interesaron, o el gobierno las cooptó de tal manera. Digo, hay muchos factores, ¿no? Tampoco hay que echarle toda la culpa al gobierno. Yo creo que somos responsables como sociedad de todo lo que ha pasado y lo que pasó. Pero bueno, finalmente ha habido, comentaba, esos boquetes que hemos podido abrir en esos muros. A veces algunos de esos muros sí los hemos podido derribar, nos han levantado otros, y bueno, yo creo que esa es también la naturaleza de estas instituciones, ¿no? Y yo creo que la misma naturaleza del ser humano, ¿no? Como que luchar contra corriente, voy a decir la palabra, tratando de buscar un mejor entorno, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Coparmex, pues lo tiene muy claro, ¿no? Y son 85 años a nivel nacional, 80 años aquí en Puebla, que ese ha sido esa gotita de agua que va minando y te repito, a veces hay resultados inmediatos y a veces no. En este caso en particular, era imperativo el que tuviéramos una participación, porque sí sentíamos que se nos estaba levantando un nuevo muro, donde pues apenas estaba vislumbrando una nueva posibilidad, que es el caso de estas candidaturas independientes, ¿no? Por eso creo que el ejercicio que se logró aquí en Puebla, ¿no? Y aquí estamos representados algunos de los que pudimos firmar ese desplegado, pues fuimos muchos más, y no solo el desplegado, sino las acciones que hemos venido pronunciando en ese sentido, universidades, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, pues tratar de decir, bueno, no nos parece la forma en que se actuó, no estamos de acuerdo, creo que esto es algo impositivo, no podemos perder lo que hemos avanzado y pues seguiremos insistiendo en eso. Estamos en esta misma tesitura. Canaco, me imagino, piensa lo mismo. Así es, Pedro. Nosotros, desde el punto de vista de la participación, hemos estado tratando de abonar y hacer nuestro trabajo, lo que nos toca hacer a cada quien. Yo recién entré a esta responsabilidad de presidente de Cámara, decía que me decían, Toño, el tema, digo, mira, mi tema es empresarial. Por ahí alguien me dice, a ver, Toño, tu tema es empresarial y es también político, tú representas, eres líder de opinión, y tienes que llevar a un buen estadía tu sector. Finalmente lo que nos mueve es el tema empresarial, económico, pero al final como sociedad, Pedro, creo que tenemos una gran responsabilidad, de verdad, gran responsabilidad de nosotros, las personas que de alguna forma tenemos la oportunidad de encabezar y de llevar a los sectores productivos, junto con las universidades, que te puedo decir que hemos hecho una gran vinculación. Sí, muy buena. Una vinculación. Se ha visto mucho, particularmente aquí en Puebla. Por supuesto, y además que tú sabes, Pedro, tú bien sabes que Puebla es la capital de la educación en México. Per cápita es donde hay más universidades, más alumnos de toda la República, extranjeros, y eso a Puebla le da una gran riqueza. Esto que yo hablaba de las generaciones, y esta generación que viene junto con las mujeres que decías, es el momento adecuado, es el hoy, históricamente es el hoy, Pedro, porque el 16 va a estar complicado, el 18 todavía más, ¿no? 13 gubernaturas, la presidencia de la República, y creo que tenemos que apostar para llevar y elegir bien a nuestros gobernantes con mucha participación. Si no trabajamos, si no nos comprometemos, entonces después no nos quejemos. No nos quejemos. Señor rector de la Universidad Madero. Yo pienso, como tú dijiste, mujeres, los jóvenes, pero yo veo otros dos elementos más muy interesantes. Uno es los marginados, los millones de personas mexicanos que no tienen las condiciones necesarias para sobrevivir. Es un elemento importante. Y otro, el tiempo. Cuando habla uno de los millennials, ellos no tienen los mismos acomodos a los tiempos que tenemos las generaciones mayores. Ellos van avanzando a pasos muy agigantados. Los procesos que nosotros podemos pensar a lo mejor de 10, 15 años, ellos los hacen en 5. De manera que será algo muy interesante ver las próximas elecciones, porque estoy seguro que habrá sorpresas. Qué interesante punto de vista. Beto Merlo. Pues yo lo que pienso es que, sobre todo los jóvenes de mi edad, ¿no? Que somos personas cuyo contexto nos permite y nos favorece la participación en temas de política y de asuntos públicos, ¿no? Lo comentaba con el rector Emilio antes de entrar. Yo decidí lanzarme como candidato independiente porque en este momento mi contexto personal me lo permite, ¿no? Y mi círculo cercano también es de jóvenes que pueden, pues, invertirle tiempo y esfuerzo, ¿no?, al tema para poder hacer estos boquetes que bien señalaba José Antonio. Sin embargo, y sin distinción de género, creo que nosotros sí tenemos esa responsabilidad
responsabilidad, ¿no? Somos quienes tenemos una posición privilegiada en el país, porque no todo el mundo puede acceder, por ejemplo, y hablo de los universitarios, a acceso a la educación superior. Así lo he compartido yo en los foros en los que he estado, ¿no? Tanto en el TEC de Monterrey como en muchos otros. Trato de incentivar a los chavos a que entiendan que en este país los problemas del otro también son mi problema indirectamente, ¿no? O incluso más directamente. Lo que les digo es, a ver, los derechos humanos no son un objeto de ornato en la democracia, son para ejercerse, son para exigirse y son para llevarse a los mejores puertos que podamos llevarlos, ¿no? Pero eso atraviesa por comprender que si nosotros como ciudadanos no hacemos esta labor de abrir los boquetes, de tumbar los muros, como ya sucedió en varios estados del país, nadie más va a venir a hacerlo por nosotros. Esto nos lleva a una reflexión general sobre lo que aquí hemos venido tratando con ustedes. Estamos ante un país que no se mueve, ante un país que crece de una manera no mediocre, sino pobre, ante un lugar que no está ofreciendo oportunidades nuevas. Tan es así que nuestro principal ente productivo mexicano está en los Estados Unidos, que crece 3 veces el Producto Interno Bruto de México en los Estados Unidos, con 3 veces menos población de la que hay en nuestro país. Nuestro país necesita nuevos modelos de desarrollo y necesita romper con muchos paradigmas. Estamos ante una rendija que nos propone la historia. Yo he venido narrándoles a ustedes la vida política de México de los últimos años y hoy llego a una conclusión. Esta pequeña ventanilla que hoy estamos teniendo frente a nosotros todos, nos puede dar una oportunidad histórica que pocos ven, y mi trabajo es ver hacia adelante, pero que será. No tengo la menor duda. En el 2018 hay grandes oportunidades para que el próximo presidente de la República no venga de un partido político, sino que sea un candidato ciudadano independiente. Lo que les estoy diciendo puede sonar a utopía. Solamente el tiempo será el que nos diga si esto es una razón de la sociedad o una razón del status quo. Veremos en esta vencida quién es quien tiene la palabra. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Ha sido Pedro. Realmente muy emocionante el compartir estas reflexiones que son parte de una nueva corriente de pensamiento en México. Nueva corriente de pensamiento en este país. Hacemos una pausa, regresamos.